Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje: la fe será probada. ¿Cuántos quieren ser probados? ¿Seguro? Bueno, si está en la palabra, queremos ser probados, ¿verdad? La fe será probada. Y vamos a leer en Santiago capítulo 1, del versos 1 al 4. También hay como un subtema, porque nos vamos a quedar, posiblemente me quede un tiempo ahí en Santiago compartiendo con ustedes. Cristianismo vivo. Pues dice Santiago 1, 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esas 12 tribus, está hablando, ¿verdad?, representando de las tribus de Israel, a todas ellas, que estaban, ¿verdad?, dispersadas. Salud, los saluda. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, te pido, Padre, que conforme a tus propósitos, Señor, sea hecho en este día. Que cada uno de nosotros, Padre, pueda venir con las manos hacia arriba, los brazos extendidos a ti, Señor. Que podamos encontrarnos con tu palabra, Señor, y que no salgamos igual. Permítenos, Señor, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Guíanos, Señor. Háblanos, Padre. Te pido que me uses, Señor, que me guardes de decir algo incorrecto, Padre amado. Quiero predicar tu palabra conforme tú la has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermano. Está cayendo un aguacerito. Chévere, para que se escuche así. Es que está fuerte afuera. Gloria a Dios. Así que cualquier cosa me ayudan en el sonido. Bien. La manera en la que nosotros vamos a enfrentar los problemas entre comillas, porque en este contexto, ¿verdad?, las pruebas que por causa de nuestra fe nosotros tenemos que mostrar, la manera en que nosotros respondemos a eso, va a mostrar lo que hay en el corazón de nosotros. ¿Qué es lo que hay ahí? Y Santiago, hablando, realmente mostrará si es un cristianismo vivo o un cristianismo muerto. Claro, cristianismo muerto no existe, ¿verdad? Porque si es muerto no es cristianismo. Pero ustedes entienden lo que quiero decir con esto. Un cristianismo genuino. Y en esta carta, es una carta por una parte de consuelo y de confortar a ese pueblo de Dios que está disperso. Algunos vienen ya históricamente dispersos, ¿verdad? De los babilonios, tiempos de Asiria, de todo eso, ya había un pueblo disperso. Pero sin duda, también en ese tiempo, en esa iglesia naciente, fueron dispersados y vamos a ver eso más adelante. Así que ahí está Santiago hablándole a ellos con relación, ¿verdad?, a esa situación y confortando su corazón. Pero no solamente eso, sino que en esta carta también posiblemente el tema principal que corre, ¿verdad?, en toda la carta es que aquellos que dicen tener una fe y no tienen obras, o sea, esa fe no se evidencia en unas obras, entonces dice esta epístola que esa fe es muerta.
Eso no lo vamos a tocar hoy, lo tocaremos más adelante. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre cómo nuestra fe es probada en el Señor. Esta carta, la carta de Santiago, se entiende que es la primera carta que se escribió de las 27 cartas del Nuevo Testamento. La primera de todas. Entre el año 49 por ahí en adelante. Y la escribe Santiago, quien era el medio hermano, ¿verdad?, de Jesucristo. Así que hijo de María, hijo de José. Y yo sé que hay personas, ¿verdad?, y sobre todo, ¿verdad?, la religión tradicional en nuestro país, que dice que María no tuvo otros hijos, pero eso claramente está revelado en la Escritura. Y simplemente a manera, ¿verdad?, de ponerlo, ya que lo he mencionado como autor y como medio hermano del Señor. Cuando la palabra se refiere al Hijo de Dios y habla del Hijo de Dios, habla del unigénito Hijo de Dios. Y unigénito quiere decir el único, ¿verdad? El único Hijo de Dios. Sin embargo, en la Escritura, cuando te habla de Jesucristo como el Hijo de María, no dice el unigénito Hijo de María, sino que te dice el primogénito, ¿verdad? Tanto en Mateo 1:25 como en Lucas 2:7 habla del primogénito de María. ¿Y qué es un primogénito? El primero de otro, ¿verdad? El primogénito de otro, porque si no hubo otro sería el unigénito. También, obviamente, dice, ¿verdad? Te habla de los hermanos del Señor y todo esto, aunque ahí un argumento que presentan es que, no, pero cuando ahí dice los hermanos del Señor, se refiere a hermanos en la fe. Pero eso está tremendo hasta que llegan a Juan 7:5, porque en Juan 7:5 dice que ni aun sus hermanos creían en él. Así que obviamente no se refiere a hermanos en la fe. María y José tuvieron, ¿verdad?, otros hijos. Santiago fue uno de ellos y es el autor de esta carta. En Hechos 8:1 nosotros vemos, le dije que hubo, ¿verdad?, había esa iglesia que estaba dispersada, muchos huyeron de Jerusalén, los apóstoles se quedaron. Y en Hechos 8:1 lo vemos de esta manera. Dice, y Saulo, que era Pablo, consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, ¿verdad?, que fue el primer mártir. Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que esta carta de Santiago, una de las cartas, ¿verdad?, universales, que no estaba dirigida ni a una iglesia específica, ni estaba dirigida a una persona, sino a todos. Y como es palabra de Dios para nosotros también, ¿verdad?, respondió a parte, ¿verdad?, de ese grupo que estaba disperso por causa de la persecución. Y esta carta, básicamente, como les dije, es lo que los presenta en términos generales de diferentes maneras, es que un cristianismo sin frutos no es cristianismo. Podrá ser religión, pero no es cristianismo. Un cristianismo sin fruto no lo es. Jesucristo mismo decía, ¿verdad?, y mostraba la importancia de la evidencia de un fruto. Decía, por sus frutos los conoceréis. Y así es la vida del creyente, la vida del cristiano. Y aquí está hablando de las pruebas. La pregunta que queremos hacernos en este momento es, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué está haciendo la prueba en tu vida y en mi vida? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está logrando la prueba en tu vida? Eso que está ocurriendo, que es contrario a lo que tú entiendes de alguna manera, ¿verdad?, de diferentes formas. ¿Qué está haciendo en tu vida? ¿Te está alejando de Dios? ¿Te está acercando de Dios? Santiago 1:12, un poquito más adelante en ese capítulo, mira lo que dice la palabra. Dice, bienaventurado, ¿verdad?, dichoso, feliz el varón que soporta la tentación. Y es la misma palabra, ¿verdad?, en el original para prueba, que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Aunque en esta carta, ¿verdad?, solo hay 2 referencias al nombre de Cristo, en esta carta, 2 veces nada más, en palabras, en citas implícitas, no directamente, pero en citas implícitas de Jesucristo, está llena, tiene 15 alusiones al Sermón del Monte, más de lo que todas las demás cartas juntas tienen. Además de eso, a Santiago también y a esta carta la ponen dentro de las categorías de los libros de la Biblia sapiensales, de sabiduría, donde por ejemplo está el libro de Proverbios también. Y es como el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento de la vida práctica. Y yo les digo estas cosas simplemente para darles, animarlos, ¿verdad?, a que la estudien, que la lean y a crear, ¿verdad?, una curiosidad hacia ustedes. Cuando Jesucristo en Mateo 24, que está hablando del final de los tiempos, dijo que mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando Cristo dijo eso allí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos utilizan ese texto para decir que la salvación se puede perder, que algunos la pierden, que solamente los que perseveran, implicando que es un esfuerzo humano y las obras del hombre, y que esos titanes de la obra, entonces esos son los que van a ser salvos. Pero nosotros sabemos que, viendo el contexto de la palabra de Dios, sabemos que eso no puede ser. Sabemos que todos somos pecadores, que somos débiles, que no hay ni uno que pueda decir que no falla, así que no va a depender de nuestras obras. Sabemos que somos débiles, totalmente débiles, frágiles, humanos, si no fuera por el Espíritu Santo y la gracia de Dios que está sobre nosotros. Y lo que el Señor está diciendo ahí realmente es una aseveración, es como una conclusión. ¿Quiénes son los que van a poder perseverar? Los hijos de Dios. Esa va a ser la evidencia. La muestra es que van a perseverar los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por su propia justicia, por sus propias fuerzas? No. ¿Por las fuerzas de quién? De aquel que está en nosotros, aleluya. Del Espíritu Santo que no te deja y nunca te va a dejar. Por eso es que tú y yo, los hijos de Dios, somos que más que vencedores. Porque Él venció, no nosotros. Porque si fuera así, esa interpretación, no, el que persevere, entonces hasta el fin, ese será salvo. Pues entonces los que se salvaron fueron los que perseveraron ahí. Y entonces cuando esa gente muera y esté en la presencia del Señor, ¿para quién es la gloria? En ese contexto, ¿sería para quién? Para ellos. Pero sabemos que la gloria únicamente es del Señor. Y yo digo eso porque de esa misma manera, cuando hablamos de las pruebas y de lo que Dios está trabajando, seguimos trabajando en esa plataforma de la gracia y de la obra de Dios sobre nuestra vida. Y yo siempre se los digo para que puedan ver, o sea, si nosotros podemos, es por la gracia de Dios. No por nuestras propias fuerzas, porque todos somos débiles. Por eso también es que no hay excusa. Un hijo de Dios verdadero no puede decir, yo no tengo acceso a eso. Yo no puedo. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú tienes el mismo Espíritu Santo que el apóstol Pablo, que Pedro, que todos ellos. Exactamente igual. Y definitivamente no es en nuestras fuerzas, sino en la de Él. ¿Qué está haciendo la prueba en tu vida? ¿Te acerca a Dios o te aleja de Dios? Mira lo que dice un poquito más adelante Santiago también en el capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados, por dichosos y felices a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y fíjate, vemos la palabra paciencia que está dentro de nuestro texto que estamos viendo hoy. La paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nuestra fe será aprobada
porque es parte del propósito que Dios tiene con nosotros y es lo que nos está hablando la Escritura y es lo que estamos hablando hoy. Oswald Chambers dijo lo siguiente: si Dios va a usarte, Él te hará pasar por innumerables experiencias que no están dirigidas en lo absoluto para ti, están dirigidas a hacer de ti algo útil en las manos del Señor. Y Él trabaja con nosotros. Porque llegamos al Señor y Cristo llega a nuestras vidas, pero comienza un proceso en nosotros, ¿verdad? Y llegamos cerreros. ¿Alguno que ha llegado cerrero en el Señor y levanta la mano? Por favor, por favor. Vamos a tener que hacer otro estudio. Todos. Es condición humana. Pero Dios trabaja con nosotros. Y las pruebas tienen una parte importante y principal en la obra de Dios en nuestra vida. Y cuando entendemos eso podemos entender muchas cosas. Y ser guardados también de cosas terribles que nos podrían pasar. Aquí nos habla en este pasaje sobre la prueba. Y la palabra en el original, ¿verdad? Lo que implica es que estas pruebas tienen un propósito, un fin. Y el propósito de estas pruebas, cuando uno estudia esa palabra en el original griego, las implicaciones, que es importante porque, como siempre les digo, lo que Dios nos dejó fue la palabra de Dios. Nos dejó una palabra escrita. Pues nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere decir esa palabra escrita. Y estas palabras pruebas implican dos cosas que tiene Dios propósito con nosotros. Es fortalecernos y purificarnos. Así que las pruebas en la vida del cristiano, lo que pretende hacer en nosotros es que seamos más fuertes y más puros. Y ese proceso está el Señor ahí trabajando. En el cristianismo, lo que se espera para el cristiano es, ¿verdad?, que las pruebas es como las pruebas empujándonos a esa vida cristiana que glorifica al Señor. Las pruebas nos empujan hacia eso. Nadie está exento de eso porque es parte del propósito y la obra de Dios. Y como viene de Dios, es bueno. La meta, dice ahí unos versículos, es hacernos perfectos, íntegros. Y hay pruebas de dolor, hay pruebas de desilusiones, pruebas de seducciones, de peligro, de sacrificios, pruebas de traiciones, muchas. Esas pruebas dicen que son diversas. Dios las envía conforme a lo que Él está haciendo con cada cual y la vida de cada cual, porque Dios es personal. Es personal. Y esas pruebas no están, definitivamente lo que quieren es lograr en nosotros, levantarnos, formar en nosotros al Señor. No pretende vencernos, sino que a través de esas pruebas aprendamos, nos fortalezcamos para vencerlas y darle gloria al Señor. Es como los atletas, mientras más duro el entrenamiento, más practican, más tiempo, o sea, lo hacen para fortalecerse, para estar mejor, para alcanzar una meta. En el gimnasio hay un slogan que dicen no pain, no gain. No pain, no gain. Y para los boricuas, 101. Si no hay dolor, no hay ganancia. Y lo utilizan porque, por ejemplo, si tú estás haciendo ejercicio y no te duele nada del cuerpo, no hiciste nada. Si tú estás con un dumbbell ahí que tú verás que tú estás y después sales como si nada, pues mira, nada va a pasar. Sí, no pain. Ahora, cuando tú realmente estás esforzando el músculo y esto y lo otro, cuando tú le metes, cuando sale, ¿verdad? Y te lo digo por experiencia. ¿Que no? Ahora no me pregunten el año, ¿ok? No me pregunten el año. No pain, no gain. Pero asimismo es en el cristiano. Venimos, ¿verdad?, con una naturaleza
caída, inclinada al mal en todos los aspectos de nuestra vida. Cristo llega a nosotros, recibimos una nueva criatura, pero sigue morando en nosotros un pecado y Dios trabajando con eso. Y la manera en que Dios trabaja y va formando su carácter en nosotros para su gloria, para parecernos más a Él, son las pruebas. Por eso es que cuando uno predica la palabra, todas estas religiones de prosperidad, vamos a predicar amor solamente, todo eso se cae, porque eso no es bíblico. Dios utiliza esto para formar en nosotros su carácter. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es importante entonces, ya hemos hablado de la prueba, pero ¿qué produce? La paciencia. Y nosotros tenemos esa palabra en español, paciencia, pero no es lo que tú tienes en la mente y lo que yo tengo en la mente. O sea, para nosotros paciencia es como que, pues mira, vamos a soportar, tú sabes, soportar. Tú vas a una oficina de un médico, perdónenme los médicos que están aquí, yo espero que esa no sea su práctica. Tú vas a una oficina de un médico, te dicen que la cita es para las 3 de la tarde. Y son las 6. Y ni ¿verdad? Pues, nosotros estamos acostumbrados al contexto nuestro, pues, paciencia, que pues, soportarlo, ¿verdad? Soportarlo. Pero la palabra que utiliza aquí Jacobo, Santiago, y lo que implicaba en ese lenguaje en que fue escrito esta carta, no está hablando de esa paciencia en ese sentido. No es un asunto de soportar las cosas, sino la paciencia a la que se refiere aquí es la habilidad de transformar las pruebas, ¿verdad?, en grandeza y gloria. Es conquistarlas. Eso es lo que implica esta palabra. Muy contrario. Así que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es pasivo. La palabra paciencia aquí no es pasiva, es activa. Es un cambio. Es tú entender y glorificar. Y que eso cumpla un propósito. Eso es la palabra paciencia que se utiliza aquí. No solamente soportar la adversidad, sino conquistarla y vencerla. Usar eso. Esto Dios lo permite. Dios lo ha enviado. Es para su gloria. Muy distinto. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite esto? Muy distinto. Y hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero en esta ocasión quise traerles el ejemplo de José, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, de las pruebas que tuvo José. Mira, José fue despreciado por sus hermanos. Fue odiado por sus palabras. Fue arrojado en un pozo. Fue vendido como esclavo. Fue culpado falsamente. Fue descuidado por el copero que le dijo que se iba a acordar de él y se olvidó de él. Todo eso, que despreciado por sus hermanos, odiados, arrojado en un pozo, que fue vendido como un esclavo, eso le pasó a él cuando él tenía 17 años. Y cuando José se hace gobernador de Egipto, tenía 30 años. Así que todo eso que pasó, estamos hablando de 17 años, perdón, de 13 años. Por algo que él no había cometido. Simplemente por querer honrar a Dios. Cuando dice ahí que fue culpado falsamente, es porque la esposa de su patrón o de su jefe, de Potifar, se enamoró de él. Pero él, en su corazón, él quería honrar a Dios y honrar obviamente a la autoridad de su patrono. Y ella se enamoró de él. Y en un momento así que estaban solo, ella le cayó encima a él. Y dice la palabra que entonces él sale corriendo, porque ella quería tener relaciones con él, sale corriendo y tuvo que salir corriendo ¿cómo? Con R, era Ernú.
Salió Hernú. Son cosas acá de los boricuas para los que nos están viendo. Salió desnudo. Y no solamente que él quiso honrar a Dios y honrar a su jefe, al esposo de ella, sino que entonces viene y ella miente y lo meten preso por querer honrar y glorificar a Dios. Pruebas. Pero mira qué hermoso lo que registra la Escritura en Génesis 50, del 15 en adelante, hablando de esos buenos propósitos de Dios a través de las pruebas. Mis hermanos, tú puedes ver los propósitos de Dios a través de las pruebas. ¿Tú puedes verlo? Mira lo que dice Génesis 50, 15 en adelante. Vamos a ver si nos proyectan ahí. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, o sea, ¿verdad? Ustedes saben la historia, ya ellos llegaron, él les dio la comida, trajo al papá y todo eso, y están allí. Pues, después de eso, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, o sea, había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Cuando muere el papá, ellos se asustan y dicen, ahora es que, espérate, ahora que murió nuestro papá, ahora sí que José se va a desquitar con nosotros. Y van donde José y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, eso es embuste, ¿qué es embuste? Diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mira, para empezar, tú ves ahí, tú ves el crecimiento, la perspectiva que por la gracia de Dios José pudo tener de Dios y de lo que estaba pasando. Lo primero es que dice, mira, yo no soy Dios. Dios sabe las cosas. Pero miren, ¿cuántas veces cuando llega la prueba a nuestra vida, tomamos el lugar de Dios? Queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Cómo es que tiene que ser la prueba? ¿Cuáles pruebas tiene que permitir? ¿Cuáles no tiene que permitir? Pero él no. Él había aprendido. ¿Acaso soy yo, estoy yo en lugar de Dios? Dios es el que sabe las cosas. Dios es el que sabe por qué las permite. Y mira lo que dice en el versículo 20. Vosotros, diciéndolo a los hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Miren, fueron 13 años. Imagínense. Pero ¿qué dice este varón de Dios? Ya ahí es esculpido ahí por la obra del Espíritu Santo. Ustedes pensaron mal, pero Dios le encaminó a bien. Hay propósitos. Y el versículo 21, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Una perspectiva correcta de las pruebas. Lo que Santiago está diciéndole a la iglesia y nos está diciendo a nosotros por revelación divina. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué glorioso es cuando podemos entender eso. Que estamos completos en Él. Que es por su gracia. Que la gloria es para Él y solo para Él. En esos momentos de prueba, hermanos, haz silencio. Haz silencio. Y escucha y mira, escucha bien. Porque aunque no lo puedas escuchar con tus oídos audibles, ahí está el Señor para sus hijos diciéndole, estoy contigo. Tú no estás solo.
Nunca te dejaré. Tengo propósitos. Estoy formando mi carácter en ti. Y la manera de formar mi carácter en ti, hijo querido, hija querida, es a través de las pruebas. Es a través del fuego. Así lo ha diseñado el Señor. Pero es hermoso lo que uno ve. Cómo Dios va cambiando y transformando. Estoy seguro que tú lo has visto en tu vida, pero estoy seguro que lo has visto en la vida de otros. En vida de otros hermanos que pasa el tiempo y dice que mucho ha cambiado fulano. Que era así, que era así. Porque es esa obra hermosa. Tú sabes lo que es que el Dios de toda gloria, el creador del cielo y de la tierra, el creador de los mares, de los animales, el creador de todo, ese creador del universo, de los billones de estrellas y de todo, ese Dios te mira. Es una relación personal. En estos días, uno de los jóvenes me preguntaba, nosotros hacemos preguntas y respuestas cada cierto tiempo y tenemos como que ese diálogo y es bien bueno. Y este viernes estuvimos terminando uno. Y uno me pregunta, ¿cómo uno puede estar seguro del amor de Dios? ¿Cómo uno puede estar seguro de ese amor de Dios? Y claro, no podría entrar en aspectos de la palabra y teología y qué sé yo, pero yo les hablé del corazón mío. Yo les dije, pero mira, yo te voy a hablar de mi experiencia. O sea, es que el amor de Dios para los hijos de Dios es algo que hemos experimentado, que hemos conocido. O sea, yo era un loco. No quería saber de Dios, no me importaban las cosas de Dios, me reía de todo eso, la palabra era lo más aburrido, no lo entendía, no quería saber de las iglesias, tenía un rencor terrible contra mi padre, en ocasiones dije que lo quería ver muerto, había un vacío grandísimo en mi corazón, sobre todo cuando terminé una relación con una persona que yo estaba, y eso era un dolor, un vacío, ahí usando drogas, y así en esa condición, Dios me buscó y me amó. He experimentado el amor de Dios. Yo era un enemigo de Dios y Dios me buscó y me salvó y me levantó y me perdonó. Como si fuera poco, me llama al ministerio pastoral. El menos calificado. Así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Y este trabajo del Espíritu Santo en nosotros a través de las pruebas es por amor. Pero ese amor firme que quiere fortalecernos y hacernos más puros. Amén. He tenido la bendición, ¿verdad? Hablamos de José, pero yo he tenido la bendición de conocer hermanos, y yo sé que le he mencionado en otras ocasiones a nuestra hermana Elsie Bernier, yo sé que el pastor también la ha mencionado, pero es que es tan glorioso cuando tú conoces a un hijo de Dios que vive esto. No meramente que lo dice o lo predica, sino que lo vive. Y esa hermanita que ya está en el cielo. Recuerdo cuando murió su hijo. En su cuarto lo encontró muerto. Yo fui allí. A las 2 semanas muere la hija. A las 2 semanas. En unas condiciones extrañas su muerte. A las 2 semanas, 2 hijos. A los 8 meses muere su esposo de 62, 63 años de casado. Y poco después es atacada por unos perros y le tomaron más de 100 puntos en su cuerpo. Tenía más de 90 años. O por ahí.
Y cuando tú ibas allí en todos esos eventos, ella lloraba, pero ¿quién no llora? Pero es el lloro de la perspectiva justa de Dios y de las pruebas. Porque aún en medio de ese lloro decía, Dios es bueno. La vida continúa. Dios me sostendrá. Y ponemos ese ejemplo porque, wow, demasiado. Porque doña Elsie descubrió lo que tú y yo tenemos disponible también, que es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. No la gloria para ella. Es que cuando uno ve aquí, eso ha sido, está disponible para ti y para mí. Y entonces esa paciencia tiene unas características, ¿verdad? Tiene una descripción, esa paciencia que produce las pruebas. Te dice que te hará perfecto, cabal, que cabal es, lo que implica es íntegro, ¿verdad? Completo. Y también te dice, termina diciendo sin que os falte cosa alguna, que son varias palabras en el español, pero recoge realmente, lo que está recogiendo es otra palabra, que lo que implica es que nada somos insuficientes. Así que las pruebas producen esa paciencia que a su vez lo que pretenden es hacernos perfectos, íntegros y que nada nos falte. Esa primera palabra perfecta, ¿verdad? Para que seas perfectos ahí. Lo que implica esa palabra no es cualquier perfección, sino perfectos con un propósito específico. Eso es lo que implica, o sea, hacerte perfecto. Si buscamos en esa palabra, lo voy a buscar aquí afuera, dice, el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese perfecto lo que implica es perfectos con un fin determinado, con un propósito. Esa misma palabra se utilizaba en el Antiguo Testamento para implicar aquellos sacrificios que eran idóneos para el Señor. Y eso es lo que implica esa palabra, ¿verdad? De perfección. Es para cumplir un propósito. Así que la prueba y esa paciencia activa lo que quiere producir en nosotros es esa perfección. Que estemos, el Señor llevarnos para que podamos cumplir el propósito que tenemos cada uno de nosotros. Que el propósito que nosotros tenemos no es venir a la iglesia los domingos y sentarme en una silla todos los domingos a escuchar un mensaje todos los domingos. Ese no es el propósito. Eso es parte de la vida de la iglesia. Pero ese no es el propósito. Así que para hacernos perfectos, para cumplir con eso, además de eso, dice que cabales, o sea, hacerlos completos, completarlos íntegros. Y también esa palabra está relacionada con esos sacrificios. Porque lo que implica esa palabra es que es un sacrificio que no tiene ningún defecto, que es, ustedes saben que aquellos sacrificios, si el animal estaba defectuoso, no lo podían utilizar. Y esa misma palabra implicando eso, claro, en la palabra sinónima en el griego, lo que implica eso es lo mismo. Idóneo para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Que el animal o la persona no tiene ningún defecto que la descalifique, pero para eso tiene que pasar por la prueba. Y gradualmente el Señor va trabajando. Y son esas conquistas de antiguos pecados. Son aquellas conquistas de antes tú no atreverte y cómo el Espíritu Santo va trabajando contigo. Son aquellas conquistas donde Dios va depositando en ti esas nuevas virtudes. Todo ese trabajo perfecto, completando ahí, trabajando contigo. De manera que como el último adjetivo lo que describe, en nada insuficiente, nada nos falta. Es parte del trabajo de lo que Él hace ahí. Y esta misma obra es lo que Santiago le pasó. Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. Santiago no creía en Él.
Los estudiosos dicen que los hermanos del Señor que no creían en Él, creían obviamente sus milagros. Los milagros eran evidentes. Pero lo que ellos no podían creer era que era el Mesías. Ellos no creían eso. Sí, mira, Él hacía milagros o lo que sea, pero que fuera el Mesías, o sea, que fuera Dios mismo, eso ellos no lo querían creer. Y vemos cómo cuando lo ve resucitado, entonces Dios obra en el corazón de Santiago. Pero mira qué maravilloso es como este hermano de Jesús, que no creía en un momento dado él, cómo el trabajo, la obra de Dios, y mira cómo él comienza esta carta en ese versículo 1 del capítulo 1. Así que vamos a leerlo, Santiago 1:1 otra vez, dice, Santiago, siervo de Dios. Pero esa palabra siervo es una mala traducción, es doulos, y ustedes saben que eso es ¿qué? Esclavo. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, del Curios, ¿verdad? Ese Dios soberano, ese Rey majestad, para que ustedes vean cómo Dios había trabajado en la vida de él. Dice un esclavo, estar dispuesto, sujeto al Señor, es parte, ¿verdad? de Dios trabajando con él. Finalmente Santiago murió como un mártir también. Lo tiraron desde un pináculo y luego abajo lo acabaron de matar, entiendo que a palos. Y así murió. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta esa palabra que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? ¿Cuánto les gusta eso? Y ¿verdad? A mí me encanta. Y vamos a verla ahí. Eso está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nos gusta mucho eso. Es más, vamos a leerlo todos al unísono. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué está hablando ahí? Lo mismo que está hablando Santiago allá. Él va a seguir cumpliendo su propósito en ti. Claro, va a completar la obra que ha comenzado. Y Santiago te explica cómo. A través de las pruebas. Así es que nos perfecciona. Mira cómo lo dice una versión moderna, ese mismo versículo. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Que quede completamente terminada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Cristo venga o hasta que ta? Uno de los dos. Pero Él la va a completar. Y yo a veces me gusta darle para atrás y para adelante. Porque ahora en este final vemos una actitud. Vemos esa perspectiva correcta de Dios y de las pruebas como la tenía José. Porque en ese versículo 2, Santiago 1:2, ¿cómo dice ahí la palabra? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese sumo gozo lo que implica es que el gozo esté completo. Tengan por sumo gozo. Y definitivamente eso no quiere decir que en los momentos difíciles tú no puedas llorar. Pero eso lo que quiere decir es que si tú tienes la justa perspectiva de las cosas y de las pruebas, aún llorando, tú puedes estar en gozo porque sabes que Dios está en el asunto y está trabajando. Tened por sumo gozo. El apóstol Pablo lo expresaba de esta manera en 2 Corintios 4, 17 y 18. Él decía, porque esta leve tribulación momentánea, mira lo que era para él. Una leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero mira la perspectiva justa. Esto es una leve tribulación momentánea, pero esto de acá es un excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas. Aleluya. El apóstol Pablo lo veía de esta manera en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, porque es que hemos escuchado, ¿verdad?, la perspectiva que el pastor nos ha presentado. O sea, que son 100 años, si duramos 100 años, ante una eternidad de miles, billones de años, nada. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿cómo? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que queremos. A quien amáis sin haberles visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Pedro, pasaron por eso. Dios trabajando con ellos. El gozo completo del Señor. Aleluya. Yo voy a decir una expresión y ustedes van a decir, gloria a Dios. Porque en esa perspectiva podemos entonces darle gloria a Dios. Sufrir por el Evangelio. Sufrir para que Cristo sea formado en nosotros. Sufrir para alumbrar a un mundo que está en tinieblas. Que Dios nos ayude a eso. Que Dios nos ayude a eso. Son tantas, son diversas. Pero poder ver a Dios y su propósito, alinearnos con Él. Porque Dios está interesado en trabajar con nosotros. Aleluya. Recuerdo el testimonio de un mártir. Porque en algún lugar por ahí no leí, ¿verdad? No les compartí con ustedes que la opinión que los paganos tenían en aquel entonces cuando veían a los cristianos que eran martirizados y quemados y para ellos, o sea, no era, ellos decían, mira, tú no los ves lúgubres, tú no los ves tristes, tú los ves cantando en medio de ese martirio, tanto, y tú los ves ahí. Y yo siempre les digo a ustedes, ¿por qué? Porque ellos tenían algo que no tenemos nosotros. No, es el poder de Dios. Ellos en medio de la prueba veían a Dios y daban gloria a Dios. Y registra la historia que algunos se sonreían mientras eran quemados. Veían a Dios. Yo preparaba el mensaje y pensaba en mis hermanos en Cristo que estuvieron conmigo en los jóvenes hace 37 años atrás, que no le sirven al Señor, tantos. Porque las pruebas no pudieron entender esto. Y el enemigo se aprovechó y los sacó. Y ustedes están aquí, hay mucha gente aquí, hermosa y linda, cómo me gozo de ver la iglesia así. Pero a la misma vez predico este mensaje, pienso en esa historia y me pregunto, ¿y cuántos no van a estar aquí el año que viene? Porque en este proceso no pudieron ver a Dios. Porque en el diseño del Señor, yo te digo una cosa, si tú puedes entender esto, por la gracia del Espíritu Santo, la obra del Señor en tu vida, nadie te saca de sus brazos. Si tú eres cristiano genuino, nadie puede. Ahora, tú puedes vivir como si no estuvieras en sus brazos. Pero si tú puedes entender esto, si aquí estamos en 20 años más, ahí vas a estar adorando al Rey de Gloria y habiendo crecido. Aleluya, gloria a Dios. A mí me gusta leer, ¿verdad?, de mártires y de todas esas cosas, porque me ayuda a quitar tantas excusas, tantas boberías en las que me puedo quejar. Y
Tengo aquí la historia de un pastor, Pastor Florescu. Por primera vez lo leí en el libro de Locos por Jesús, de DC Talk, y lo pueden buscar, ¿verdad? Locos por Jesús, tiene 2 volúmenes, 1 y 2, en el primero. También en el website en Voces de los Mártires lo consigues, y en Richard Wurmbrand, ¿verdad? Lo consigue también. Y este pastor fue torturado con hierro, esto fue en Rumania, fue torturado con hierro al rojo vivo y con cuchillos. Fue golpeado fuertemente. Luego ratas hambrientas fueron conducidas a su celda a través de una gran tubería. No podía dormir, pero porque tenía que defenderse todo el tiempo. Si descansaba un momento, las ratas lo atacaban. Lo obligaron a permanecer de pie durante 2 semanas, día y noche. Los comunistas deseaban obligarlo a traicionar a sus hermanos, pero él se resistió firmemente. Eso es lo que querían. Y muchos mártires han sido así, que quieren ¿verdad? Que traicionen a sus hermanos y digan dónde están y los nombres. Al final trajeron a su hijo de 14 años y comenzaron a azotar al niño frente a su padre, diciendo que continuarían golpeándolo hasta que el pastor dijera lo que deseaban que dijera. El pobre hombre estaba volviéndose loco, no soportaba. Soportó lo que pudo. Cuando no pudo más, le gritó a su hijo, le dijo: Alejandro, debo decir lo que quieran. No puedo soportar tus palizas. Y mira lo que responde este niño de 14 años. Dice: padre, no me hagas la injusticia de tener a un traidor como padre. Y lo mataron. Un niñito de 14 años, con una justa perspectiva de quién es Dios y de lo que es el reino de Dios. Que Dios nos ayude a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que esas pruebas, ¿verdad?, producen paciencia. Y esa paciencia para hacernos perfectos y cabales y que nos falte algo. Esa es la promesa de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque el mensaje ha sido más para la iglesia, pues rápidamente me gusta hacer un llamado. Y yo les pregunto aquí, ¿verdad? Si es simple, ¿verdad? Yo digo que es simple el evangelio, ¿verdad? Dios te ama. De tal manera te amó Dios. Y no había manera de tú poderte salvar. Dice la palabra que todos son pecadores. Tú eres pecador. Tu pecado hizo separación entre Dios y tu vida. Tú no puedes ofrecer un sacrificio por ti mismo. Tú no puedes dar un pago para salvarte a ti mismo, para que seas perdonado. No puedes. Porque el que ofreciera ese pago tenía que ser santo, puro, perfecto. Y ningún hombre, ninguna mujer puede eso. Jesucristo, siendo Dios y entendiendo eso, decide tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, pagando el precio del pecado nuestro con la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Y lo hizo por amor. Y muriendo en aquella cruz venció al pecado. Pero la muerte tampoco lo pudo contener, ni lo pudo vencer. Así que al tercer día Él resucitó, aleluya, y reina en gloria. Y dice la palabra que vendrá a buscar a su iglesia. Dice la palabra que los que creen eso de corazón reciben el perdón de Dios, la vida de Dios, la vida eterna de Dios. Si tú estás aquí y conoces esa verdad, entiendes esa verdad del amor de Dios y reconoces tu pecado, que has pecado, que le has dado la espalda al Señor, pero Dios está trabajando contigo, tu corazón, tu Espíritu Santo, y en este día tú quieres rendir tu vida, tus pecados, pidiendo perdón,
La palabra dice que al que Él viene no le echas fuera. Lo único que te pido es que levantes tu mano, si tú quieres en este día, pedirle perdón al Señor y rendir tu vida a Él. Y Él lo hace cuando es de corazón. Pero es importante reconocer el pecado en nuestra vida, porque eso fue lo que llevó a Cristo a aquella cruz. Habrá alguien que hoy sabe que el Señor está llamando. No salgas de aquí sin tomar una decisión si Dios te está llamando. ¿Por qué? ¿Por qué? Rinde tu vida a Dios. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que se alejó de los caminos del Señor, ya un hijo de Dios, una hija de Dios, y hoy regresa a casa? ¿Habrá alguien que hoy reconcilia su vida con el Señor? Un hijo de Dios, una hija de Dios. Si es así, le pido que levante su mano. Queremos orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno que regresan a casa. ¿Habrá alguien más que hoy regresa a casa y dice, perdóname, Señor? A lo mejor ahorita no te atreviste a levantar la mano, pero sabes que Dios te está llamando. Ríndete a Él. Pregunto, ¿habrá alguien que hoy rinde su vida, sus pecados al Señor, o que reconcilia, regresa a casa en este día pidiéndole perdón al Señor? Alguien en el balcón abajo. Yo le voy a pedir a esas vidas que pasen por aquí, queremos orar por ustedes. Por ahí tenemos a Freddy Meléndez, ministro. Gloria al Señor. Pasa por aquí, yo sé que si la pueden acompañar a la joven, sería bueno que pasaras también, quisiéramos orar por ti. Si no, no hay problema, ¿verdad? Pero si quieres te acompañamos y oramos por ti. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar en pie, hermano. ¿Cuántos dan gracias por estas vidas? Lo que Dios está haciendo en ellos. Que el Señor nos ayude a ver la prueba de la perspectiva correcta. Y entender que todos seremos, todo hijo de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a ser probados. Que Dios nos ayude a salir victoriosos para su gloria y para su honra. Padre, gracias, Señor, por este día. Te presento estas vidas, tú conoces, Señor, cada vida. Señor, mira mis hermanos aquí, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevárnosla, Señor, y a ser hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.